Bajo un sol de mediodía que castiga sin clemencia, la vastedad de la sabana africana se transforma en un escenario donde el aire mismo parece arder. El horizonte se distorsiona en un espejismo de calor estático, una danza de ondas invisibles que desdibujan la línea entre el cielo y la tierra. En este coliseo de polvo dorado y arbustos espinosos, la piedad ha muerto hace mucho tiempo, dejando espacio solo para la supervivencia más cruda. A lo lejos, una mancha oscura y compacta domina el paisaje, moviéndose con una pesadez ancestral que hace vibrar el suelo. Es la muerte negra, la dinastía de los búfalos del Cabo, cuya presencia desafía la lógica del miedo. Aquí, en el corazón del santuario indómito, el poder no reside en el sigilo o en la elegancia de los felinos, sino en la masa impenetrable de miles de kilos de músculo y hueso. El polvo se eleva como un incienso sagrado sobre sus lomos, anunciando que este no es un día común para los depredadores. Se percibe una tensión eléctrica en el ambiente, una señal de que el orden natural está a punto de invertirse, pues han entrado en el territorio de una fuerza colectiva que no acepta desafíos y que está lista para demostrar que el verdadero soberano no siempre lleva corona de melena. Observando este mar de cuernos desde la escasa sombra de un matorral seco, se encuentran los desterrados. Esta coalición de leones jóvenes, dotados de una musculatura imponente y una arrogancia que solo la inexperiencia puede otorgar, vigila con ojos hambrientos. Son máquinas biológicas perfectas, diseñadas para desgarrar y someter, pero su juicio está nublado por el ego de su juventud. Para ellos, la manada de búfalos no es más que un banquete andante, una oportunidad para consolidar su estatus en este reino implacable. No comprenden que la cohesión de sus presas es un vínculo inquebrantable, una lealtad tribal que supera cualquier instinto individual de huida. Los desterrados confían en su fuerza física, en la potencia de sus garras y en la velocidad de su ataque, subestimando la inteligencia emocional y la furia latente de los gigantes que tienen delante. Su ambición es vasta como la llanura, pero su error estratégico es monumental. Creen que el miedo será su aliado, sin saber que están a punto de despertar una pesadilla de proporciones épicas, donde su propia supervivencia será el único premio en juego. En la vanguardia de la manada, una figura emerge con una autoridad que silencia el viento. Es el general, un búfalo veterano cuya piel es un mapa de cicatrices, un registro viviente de batallas pasadas y encuentros con la muerte de los que salió victorioso. Sus cuernos, unidos por un escudo de queratina maciza, son testigos de su resistencia inquebrantable. El general no solo lidera por fuerza, sino por una sabiduría ancestral que le permite leer los cambios en el aire. Su mirada fija, cargada de una determinación gélida, escanea el horizonte hasta que sus fosas nasales captan el rastro agrio y metálico de los depredadores. En lugar de emitir la señal de retirada, el general planta sus pezuñas con firmeza en la tierra seca. Un gruñido gutural, profundo como un trueno subterráneo, escapa de su garganta, resonando como un tambor de guerra que alerta a cada miembro de la estirpe. No hay duda en su postura. Él es el guardián de la formación, el muro que separa la vida de la extinción. Y su mensaje es claro para los leones. Hoy, la presa ha dejado de serlo. Mientras la tensión escala, el sol de mediodía se erige como un verdugo implacable para los felinos. Con temperaturas que superan los 40 grados, el calor se vuelve un enemigo físico que drena las reservas de energía de los desterrados. Su pelaje oscuro absorbe la radiación solar, acelerando el agotamiento y obligándolos a jadear desesperadamente en busca de oxígeno que solo llega cargado de polvo. La ventaja de la explosividad, esa capacidad de los leones para realizar ataques cortos y letales, se desvanece bajo el peso de la atmósfera opresiva. Por el contrario, los búfalos están adaptados para resistir el rigor del día africano, manteniendo su vigor mientras el ambiente castiga a sus cazadores. Cada movimiento de los leones cuesta el doble de esfuerzo. Cada paso en el polvo dorado es una batalla contra la fatiga,
El clima ha inclinado la balanza antes de que se produzca el primer contacto físico, creando un escenario donde la resistencia del herbívoro comienza a superar la ferocidad del carnívoro, preparando el terreno para una confrontación, donde la fatiga será tan mortal como un cuerno afilado. Frente a la mirada atónita de los depredadores, la muerte negra comienza a cerrar filas, creando un muro de queratina y músculo que no admite grietas. No hay espacio para la infiltración. Los terneros y los miembros más débiles son empujados hacia el centro del grupo, protegidos por un semicírculo de machos dominantes que presentan sus frentes blindadas al enemigo. El brillo del sol se refleja en la base de los cuernos, esos escudos naturales que pueden resistir el impacto de un camión. Es una formación defensiva perfecta, una falange de la naturaleza que visualiza la imposibilidad de un ataque frontal exitoso. Los leones, acostumbrados a buscar al individuo aislado o al rezagado, se encuentran con una entidad única y masiva. La tensión aumenta hasta un punto de ruptura inminente, mientras los búfalos exhalan bufidos de desafío que levantan pequeñas nubes de tierra. La estrategia de los felinos se desmorona ante esta exhibición de unidad, obligándolos a replantear sus instintos, mientras el espacio entre ellos y la manada se reduce peligrosamente, cargando el aire con una electricidad estática que precede a la tormenta de violencia que está por desatarse. El silencio denso de la sabana se quiebra de forma abrupta cuando uno de los leones jóvenes, impulsado por la desesperación del hambre y la presión del calor, comete el primer error fatal. Rompe la formación de acecho con un rugido prematuro, lanzándose en una carga solitaria que busca sembrar el pánico. En cualquier otro relato, este sería el inicio del fin para la presa, pero hoy las reglas han cambiado. La reacción de la manada es instantánea y coordinada, como si un solo cerebro manejara a 1000 cuerpos. En lugar de dispersarse en una estampida caótica, los búfalos se tensan, sus músculos se contraen y sus cabezas se bajan en posición de embestida. El salto del león, que pretendía ser un golpe de gracia, se convierte en el catalizador de su propia ruina. El error del felino ha transformado una escena de caza tradicional en un campo de batalla donde la arrogancia se encuentra de frente con la realidad de la fuerza bruta. La cámara lenta de la naturaleza captura el momento en que el depredador se da cuenta, demasiado tarde, de que ha saltado hacia un abismo del que no hay retorno fácil. Contrario a toda expectativa de los desterrados, los búfalos no retroceden ni un milímetro. El general da un paso al frente, interceptando la trayectoria del león con una valentía que raya en lo suicida. Es una colisión de voluntades donde el polvo se levanta en nubes densas y asfixiantes, ocultando parcialmente el choque de los titanes. La manada entera, siguiendo el ejemplo de su líder, comienza a avanzar de manera rítmica y pesada. El sonido sordo de miles de pezuñas golpeando la tierra rítmicamente crea una vibración que se siente en los huesos, un eco de guerra que anuncia el contraataque. Los leones, que esperaban el sabor de la sangre y la debilidad de la huida, se encuentran de repente frente a un ejército que no conoce el miedo y que avanza con la intención deliberada de aplastar cualquier rastro de amenaza. La muerte negra ha despertado, y su respuesta no es defensiva. Es una ofensiva total destinada a erradicar a los intrusos de su santuario, demostrando que cuando la unión es absoluta, incluso el rey de la selva puede ser destronado por la furia de su presa. En este instante crítico, ocurre el cambio de polaridad definitivo. El miedo, ese frío reptante que antes pertenecía a los búfalos, ahora se refleja en los ojos dorados de los leones. La adrenalina de la caza ha sido reemplazada por el pánico puro de la supervivencia. Los cazadores se encuentran rodeados por un semicírculo de bufidos, ojos inyectados en sangre y cuernos que buscan desgarrar su carne. Ya no buscan el cuello de una víctima.
Ahora sus ojos buscan desesperadamente una ruta de escape, una brecha en el muro de músculos que se cierra sobre ellos. El depredador se ha convertido en presa en su propio dominio. La psicología del poder se ha invertido totalmente. La confianza de los desterrados se ha evaporado bajo el sol inclemente, dejando solo la cruda realidad de que han provocado a una fuerza que no pueden controlar. Mientras los búfalos continúan su avance implacable, los leones comprenden que la sabana no perdona los errores de juicio y que el Coliseo de polvo está a punto de reclamar su tributo en una batalla donde la gloria ha sido sustituida por el terror de ser aplastados bajo el peso de la muerte negra. Bajo el castigo del sol de mediodía, la anatomía de estos tanques vivientes se revela como una obra maestra de la evolución para la guerra. El búfalo del cabo no es solo un herbívoro masivo, es una fortaleza biológica diseñada para resistir y destruir. Su cráneo está protegido por un escudo óseo de queratina, conocido como BOS, una armadura natural tan densa que puede desviar incluso disparos de rifles de gran calibre sin ceder un ápice. Los leones, en un intento desesperado por recuperar el control, intentan buscar un punto débil en la anatomía de sus adversarios, pero solo se enfrentan a una pared impenetrable de hueso y músculo macizo. La anatomía del búfalo está diseñada para el choque frontal, para la colisión directa que rompe huesos, convirtiéndolos en tanques biológicos que no temen las zarpadas superficiales de los felinos. Mientras los jóvenes depredadores buscan desesperadamente el cuello de sus presas, solo encuentran la dureza absoluta de los cuernos del general, quien se mantiene firme en la vanguardia, desafiando a los jóvenes e inexpertos depredadores a intentar lo imposible bajo el calor asfixiante que todo lo consume. La comunicación entre los leones se rompe de manera definitiva cuando el rugido de mando de los machos jóvenes es ahogado por la densa y opaca nube de polvo que levanta la manada al avanzar. En este ambiente de visibilidad reducida, los felinos pierden su mayor ventaja táctica, que es la coordinación visual y el lenguaje corporal que les permite atacar como una unidad cohesionada. Cada león comienza a luchar por su cuenta, buscando su propia salvación en un acto de egoísmo instintivo, que es la señal clara de que la jerarquía de la coalición se está desmoronando bajo la presión implacable de la muerte negra. El polvo actúa como un aliado estratégico para los búfalos, cuya masa colectiva no requiere de la precisión quirúrgica de un felino, sino solo de una dirección constante y una voluntad inquebrantable. La atmósfera se vuelve claustrofóbica, un santuario de tierra y sudor, donde el sol de mediodía brilla como un testigo mudo de la desorientación total de aquellos que, hasta hace apenas unos minutos, se creían los reyes absolutos de la llanura. Este contraataque brutal se nutre de la memoria de la sangre, un concepto que profundiza en la raíz de la venganza en el reino animal. Los búfalos no solo están defendiendo su vida en este momento preciso, están respondiendo con furia a generaciones enteras de ataques, emboscadas y crías perdidas en la oscuridad. La memoria colectiva de la manada reconoce el olor acre de los depredadores y reacciona con una agresividad proactiva que no busca la huida, sino la justicia tribal. El general encarna este odio ancestral, liderando la carga no por la necesidad de alimentarse, sino por la necesidad existencial de eliminar una amenaza permanente que acecha en las sombras de la sabana. En la naturaleza indómita, las cuentas pendientes se cobran con intereses de sangre, y hoy la manada ha decidido colectivamente que el precio de la paz es la vida de los intrusos que se atrevieron a desafiar su dominio territorial. El calor se convierte en el aliado silencioso de la muerte negra, mientras el termómetro alcanza niveles críticos que desafían la biología de cualquier ser vivo. Mientras que los búfalos poseen una resistencia térmica superior, adaptada para breves pero intensas explosiones de fuerza bruta, los leones, diseñados para emboscadas rápidas y ataques de corta duración, comienzan a sufrir los efectos devastadores de la hipertermia. El jadeo de los felinos es constante y pesado. Sus lenguas cuelgan secas, y su energía vital
se drena con cada segundo de indecisión bajo el sol castigador. El sol de mediodía actúa como un verdugo invisible, debilitando los músculos de los depredadores y nublando su juicio crítico en el momento en que más lo necesitan. La muerte negra sabe, con un instinto ancestral, que el tiempo está de su lado. Solo necesitan mantener la presión constante mientras el clima inclemente hace el trabajo sucio de desgastar la resistencia de sus enemigos. La danza de la intimidación se despliega entonces como un juego de sombras y movimientos calculados entre los dos bandos enfrentados. Los búfalos realizan falsas cargas, movimientos bruscos de cabeza que hacen chocar sus cuernos y resoplidos explosivos que ponen a prueba los nervios ya destrozados de los leones. Es una guerra psicológica total antes de que ocurra el contacto físico definitivo. Los leones intentan mantener una fachada de dominio, un resto de dignidad real, pero sus orejas gachas y sus colas escondidas entre las piernas delatan su posición puramente defensiva y su terror creciente. La manada se mueve como un solo organismo, una marea negra que oscila hacia adelante y hacia atrás, desgastando la voluntad de los felinos con cada paso coordinado. Cada avance del general es una sentencia de muerte, una demostración de que la fuerza numérica y la unidad han superado por completo a la astucia individual y al poderío físico de los cazadores solitarios. La estrategia de los búfalos logra finalmente lo impensable: separar al macho alfa de los desterrados del resto de su grupo, rompiendo el vínculo de la coalición. Solo y rodeado por un círculo de cuernos y ojos inyectados en sangre, el león más fuerte se encuentra en una posición de vulnerabilidad absoluta que nunca antes había experimentado. La fragilidad de la fuerza individual frente a la unidad colectiva queda expuesta en toda su crudeza. A pesar de su tamaño y su poder legendario, el león no es nada frente a 50 búfalos decididos a terminar con su linaje. Sus ojos ya no reflejan el hambre de un cazador, sino el puro y simple instinto de supervivencia de una presa acorralada. La muerte negra ha identificado con precisión el eslabón que mantiene unida a la coalición y se dispone a romperlo con una violencia sistemática, preparando el terreno para el clímax inevitable de esta confrontación épica en el corazón de la llanura. Desesperados por encontrar una salida, los leones buscan cualquier ventaja táctica que el terreno pueda ofrecerles en este momento de crisis total. Encuentran un pequeño afloramiento rocoso, un copje minúsculo que emerge del polvo, e intentan subir frenéticamente para ganar algo de altura y escapar de las pezuñas que buscan triturarlos. Este movimiento marca el inicio de la transición hacia la crisis final, donde desde las rocas, los leones miran hacia abajo a un mar de cuernos que los espera con una paciencia aterradora. La imagen visual de los antiguos reyes atrapados en un pedestal de piedra es la representación máxima de la inversión de roles. Los búfalos patrullan la base como guardias de una prisión natural, de la que no hay escapatoria. Los cazadores están sitiados en su propio territorio, y el terreno que debería haber sido su zona de caza se ha convertido en su propia jaula bajo el sol abrasador, que no ofrece tregua ni sombra. El lenguaje de los resoplidos llena el aire estático, permitiendo analizar la comunicación auditiva que mantiene cohesionada a la manada de búfalos. No necesitan rugir para imponer un terror paralizante. El sonido rítmico de sus respiraciones pesadas y el entrechocar metálico de sus cuernos crean una sinfonía de muerte inminente que resuena en toda la llanura. Estos sonidos sirven para coordinar la posición de los individuos más jóvenes en la parte trasera, asegurando que el cerco no se rompa, mientras los veteranos se mantienen en el frente de batalla. Los leones, cuyos oídos son extremadamente sensibles a cada matiz del sonido, interpretan estos ruidos como lo que realmente son: las señales acústicas de una ejecución inminente que se aproxima. La tensión aumenta a medida que los sonidos se vuelven más frecuentes y agresivos, indicando que la paciencia de la muerte negra se está agotando y que la fase de observación
ha terminado para dar paso a la acción directa y brutal. En el pico máximo del calor, la sed se manifiesta como una debilidad estratégica que nubla los sentidos de los felinos. El esfuerzo físico extremo de la confrontación ha agotado sus escasas reservas de humedad, mientras que los búfalos, con sus cuerpos masivos diseñados para la conservación de energía en climas extremos, aguantan la deshidratación con una entereza superior. La necesidad desesperada de agua nubla la capacidad de los leones para planear una huida efectiva o coordinar un último ataque de ruptura. Cada vez que intentan un movimiento vacilante hacia el lecho seco del río cercano, la manada bloquea el paso con una firmeza inamovible. La falta de hidratación comienza a causar temblores musculares visibles en los depredadores, marcando el punto de no retorno en su capacidad de combate y resistencia física. La naturaleza salvaje está cobrando su peaje más caro, recordándoles que en la sabana, el entorno es un enemigo tan letal como los cuernos de un búfalo enfurecido. El aire se detiene de repente, como si la propia sabana contuviera el aliento ante lo que está por suceder. El polvo se asienta por un breve y agónico momento antes de la tormenta final que lo cambiará todo. El general baja la cabeza lentamente, apuntando sus cuernos masivos directamente hacia el afloramiento rocoso, donde se refugian los leones con la respiración entrecortada. Es la señal inequívoca que toda la manada estaba esperando para desatar su furia contenida. La tensión muscular de los búfalos es casi palpable, listos para convertir su inmensa masa en energía cinética pura que arrasará con todo a su paso. Los leones, desde su precaria y elevada posición, comprenden con un horror ancestral que el asedio está a punto de transformarse en un asalto directo e implacable. El silencio de la sabana se rompe cuando el primer búfalo inicia el galope, haciendo que la tierra vuelva a temblar y lanzando el inicio oficial de una masacre donde el cazador conocerá finalmente el abismo de la derrota. La cohesión de los desterrados comienza a desmoronarse bajo la presión constante de la manada, que avanza como una marea de ébano. Los leones, acostumbrados a dominar cada centímetro del espacio con su sola presencia, se ven obligados a retroceder, mientras los búfalos cierran los flancos con una disciplina aterradora. La arrogancia juvenil que los impulsó al ataque desaparece por completo cuando el primer león es separado del grupo por una carga lateral de el general, quien embiste con la fuerza de una luz. El polvo se vuelve tan denso en este coliseo de tierra que la comunicación visual entre los felinos se corta abruptamente, dejando a cada individuo solo en su miedo más profundo. La coordinación que los hacía letales se disuelve ante la masa compacta de músculo y cuernos que avanza sin detenerse, transformando a los antiguos soberanos en seres vulnerables. Este aislamiento marca el inicio de la transición de cazadores a fugitivos desesperados, donde el silencio de la estrategia es reemplazado por el estruendo del pánico. No son los jóvenes búfalos los que lideran el asalto final, sino los machos más experimentados que han sobrevivido a décadas de emboscadas y conocen bien el aroma del miedo felino. Estos veteranos, con sus jefes de queratina maciza que parecen escudos ancestrales, inician una serie de cargas cortas y explosivas diseñadas específicamente para agotar los nervios de los leones. Cada impacto fallido contra el suelo levanta una cortina de tierra que ciega a los depredadores, mientras el sonido rítmico de los cascos retumba como truenos en la tierra seca y agrietada. Los leones intentan rugir para recuperar el control y reafirmar su estatus, pero sus voces son ahogadas por el bramido colectivo de la muerte negra, una vibración que se siente en la médula de los huesos y debilita cualquier rastro de voluntad de lucha. Bajo el sol incandescente que castiga la llanura sin piedad, los leones experimentan una visión de túnel provocada por el estrés extremo de verse superados. Solo pueden ver los cuernos que se balancean frente a ellos como guadañas listas para reclamar una vida. El calor del mediodía empieza a cobrar una factura costosa,
Sus cuerpos, diseñados biológicamente para explosiones cortas de velocidad y potencia, comienzan a sobrecalentarse en este juego de resistencia. Mientras tanto, los búfalos, dotados de una resistencia superior en climas extremos, mantienen un ritmo constante y asfixiante que no admite tregua. El general observa con ojos gélidos cómo un león joven tropieza en un arbusto espinoso, una debilidad que la manada aprovecha de inmediato para intensificar el cerco de forma implacable. La jerarquía de la naturaleza se está invirtiendo en tiempo real ante el asombro del horizonte, y el terreno se vuelve una trampa de arena y calor de la que parece no haber escape posible. Cientos de ojos oscuros y fijos observan cada movimiento de los felinos con una determinación fría y gregaria que hiela la sangre. No hay rastro de temor en los búfalos, solo una sed de justicia tribal que se manifiesta en cada paso coordinado. Los leones intentan buscar una salida desesperada hacia el lecho seco del río, pero la manada anticipa el movimiento con una precisión casi militar, bloqueando la ruta de escape con una muralla de carne impenetrable. La psicología del depredador se quiebra definitivamente al entender que no están enfrentando a presas individuales, sino a una entidad única y masiva que respira como un solo organismo. Cada vez que un león intenta mostrar los dientes en un último gesto de desafío, una docena de búfalos resopla al unísono, recordándole que su fuerza individual es insignificante frente al poder del grupo unido en este santuario de violencia. La agilidad legendaria que define a los leones comienza a fallar de manera evidente bajo el peso del cansancio acumulado. Sus saltos son cada vez menos precisos y sus respiraciones se transforman en jadeos pesados que delatan una fatiga que roza el colapso. Los búfalos, percibiendo este agotamiento con sus sentidos agudizados, reducen la distancia de seguridad de manera amenazante. Ya no se mantienen a 10 metros, ahora están a 5, permitiendo que el olor a sudor felino y a polvo llene el aire y cree una atmósfera asfixiante. Los desterrados comprenden finalmente que el ataque que planearon fue un error de cálculo fatal que los ha conducido al abismo. El sol de mediodía actúa como un yunque sobre sus cabezas, y la manada de búfalos es el martillo que se prepara para golpear con una fuerza devastadora e imparable que no conoce la misericordia. En su retirada desordenada y carente de liderazgo, los leones son empujados hacia una zona de densos matorrales de acacias espinosas que bordean el camino. Lo que en otro momento podría haber parecido un refugio seguro, se convierte ahora en una prisión natural de espinas crueles. Las puntas aceradas desgarran la piel de los felinos y limitan su movilidad de forma drástica, mientras que el cuero grueso y endurecido de los búfalos ignora la vegetación hostil como si no existiera. El general dirige a la manada para flanquear esta zona con una astucia ancestral, atrapando a los leones entre las espinas lacerantes y una pared de cuernos que se cierra lentamente. El pánico se vuelve tangible, una entidad física que flota en el aire. Cuando el león líder de la coalición queda atrapado momentáneamente en la maleza, exponiendo sus flancos vulnerables a un posible impacto que terminaría con su dinastía al instante en este coliseo de polvo y sangre. El umbral del caos se quiebra finalmente bajo el peso de una furia que no conoce el perdón. La fase de intimidación, ese juego de miradas y bramidos, se disuelve en el aire caliente para dar paso a la agresión física más pura y directa. Un búfalo joven, sintiendo el respaldo de los veteranos y la fuerza de la sangre hirviendo en sus venas, rompe la formación y lanza la primera embestida real. El impacto es seco y brutal. Sus cuernos de queratina conectan con el hombro de uno de los felinos con la fuerza de un ariete de asedio. El león, un depredador que hasta hace poco se creía el dueño del destino, es lanzado por los aires como si fuera una pluma, cayendo con un estruendo de huesos y orgullo roto. En ese instante, la última pizca de orden en la coalición de los desterrados se desintegra por completo. Los rugidos de dolor lacerante se mezclan con los bramidos de triunfo de la manada.
un coro de guerra que resuena en la inmensidad de la llanura. Ahora, la supervivencia ya no es una cuestión de estrategia grupal, sino que depende únicamente del instinto individual más primario. La estructura social de los leones ha colapsado ante la presión insoportable. Ya no existe lealtad ni jerarquía entre ellos, solo el deseo frenético y egoísta de no ser el próximo cuerpo aplastado bajo los cascos implacables de la muerte negra. Desesperados y asfixiados por la superioridad numérica de sus oponentes, los leones buscan desesperadamente cualquier ventaja vertical que les permita escapar del abismo de pezuñas que los rodea. Un pequeño afloramiento rocoso, una isla de piedra en medio del mar de polvo, se convierte en su único y agónico objetivo. Corren con el corazón martilleando contra las costillas, deslizándose entre las patas de los búfalos y esquivando golpes mortales por apenas unos milímetros de distancia. Es una danza macabra, donde cada paso en falso significa el fin. Dos de los leones, más rápidos o quizás más afortunados, logran trepar a una roca alta, pero el precio de su seguridad es el aislamiento total. Desde su precaria atalaya, observan con horror cómo el mar de búfalos rodea su pequeño refugio, formando un muro infranqueable de carne y cuernos. La muerte negra no muestra signos de retirada. Por el contrario, se asienta con una calma que hiela la sangre. Los búfalos comienzan a pastar tranquilamente alrededor de la roca. Una demostración de paciencia aterradora que revela su inteligencia ancestral. Saben que el sol inclemente y la sed abrasadora harán el trabajo sucio que sus cuernos aún no han terminado de ejecutar, transformando el refugio en una jaula de piedra. El tiempo parece detenerse en la sabana, congelado por una tensión que se puede cortar con el aliento. Los leones permanecen atrapados en su isla de roca, rodeados por cientos de toneladas de músculo y un odio acumulado durante generaciones. El sol alcanza su cenit, castigando la tierra con rayos que parecen látigos de fuego y enviando ondas de calor que distorsionan el horizonte hasta convertirlo en un espejismo vibrante. La deshidratación comienza a nublar el juicio de los felinos, cuyas mentes, diseñadas para ráfagas cortas de violencia, no están preparadas para la agonía de un asedio prolongado. Observan con una impotencia que desgarra su naturaleza cómo los búfalos protegen a sus crías en el centro del círculo, mostrando una seguridad insultante y una cohesión tribal que los depredadores jamás podrán alcanzar. El asedio es tanto psicológico como físico. Cada minuto que pasa, el peso del sol y la mirada fija de los herbívoros socavan la voluntad de los antiguos reyes. Los leones comprenden, en lo más profundo de su ser, que cualquier intento de descender de la roca resultará en una ejecución inmediata y despiadada. La humillación del monarca de la selva es total ante la mirada impasible y serena del general, quien vigila cada movimiento con la autoridad de un verdugo que no tiene prisa. Entre los leones que no lograron alcanzar la seguridad de las alturas, uno se encuentra herido, rezagado y vulnerable en el suelo polvoriento. La manada de búfalos detecta su debilidad al instante, pues en el reino de la muerte negra no existe espacio para la piedad ni para la clemencia. No hay honor en esta batalla, solo la retribución por años de acecho y muerte. Los búfalos se turnan para pisotear el suelo con violencia cerca del león herido, prolongando su agonía con una crueldad que parece casi premeditada, un castigo ejemplarizante que retumba en los oídos de sus compañeros atrapados. Es una lección sangrienta para cualquier depredador que se atreva a desafiar la unidad de la manada. El costo de la arrogancia es la destrucción total y absoluta. Los leones en la roca observan en un silencio sepulcral, incapaces de mover un solo músculo para ayudar a su hermano de sangre, comprendiendo finalmente que el equilibrio de poder ha cambiado de forma drástica y permanente en este rincón indómito de la sabana africana. La caída del guerrero herido marca el fin de una era de impunidad
y el comienzo de un nuevo orden dictado por la fuerza bruta de los que antes eran presas. Las horas transcurren con una lentitud agónica y la necesidad vital de agua se vuelve una tortura insoportable para los felinos atrapados. Sus lenguas, ásperas como papel de lija y completamente secas, cuelgan de sus bocas entreabiertas mientras el polvo fino levantado por el constante movimiento de los búfalos irrita sus gargantas inflamadas. En un movimiento de una brillantez estratégica asombrosa, el grupo de búfalos permite que una parte de la manada se retire para beber en un pozo cercano, mientras el resto mantiene el cerco con una disciplina militar. Esta rotación constante asegura que el asedio no pierda fuerza ni un solo segundo, manteniendo la presión sobre los nervios ya destrozados de los leones. La inteligencia colectiva de los búfalos brilla con una luz siniestra en este momento, demostrando una coordinación y una previsión que supera con creces la simple fuerza física. La crisis alcanza su punto máximo cuando uno de los leones jóvenes, al borde del delirio provocado por el calor y la desesperación, comienza a tambalearse en el borde de la roca, considerando seriamente saltar hacia una muerte segura, con tal de terminar con el tormento de la espera. De repente, un cambio repentino en la dirección del viento levanta una tormenta de arena localizada, envolviendo el campo de batalla en una neblina dorada y asfixiante que oculta momentáneamente a los búfalos de la vista de los leones. Es un momento de caos visual absoluto, donde la realidad se desdibuja y los sentidos se vuelven traidores. Los sonidos de los cascos golpeando la tierra endurecida parecen provenir de todas las direcciones a la vez, aumentando la paranoia y el terror de los felinos hasta niveles insoportables. El general da un paso adelante, su silueta masiva y oscura emergiendo de la neblina de polvo como un espectro de venganza ancestral que reclama su tributo de sangre. Los leones se agazapan y se preparan para el impacto final, hundiendo sus garras en la piedra caliente, creyendo firmemente que la manada está a punto de lanzar una carga definitiva contra su último refugio. La tensión en el ambiente es tan alta que el aire mismo parece a punto de estallar en llamas, marcando el preludio de un clímax donde la supremacía de la sabana será decidida no por la elegancia del cazador, sino por la resistencia inquebrantable de la voluntad colectiva. La atmósfera se vuelve absolutamente irrespirable bajo el castigo del sol de mediodía, mientras los búfalos, liderados con una determinación gélida por el general, consolidan un círculo perfecto alrededor del último refugio de los desterrados. Ya no existen intentos de huida ni grietas en la formación enemiga. La masa compacta de la muerte negra se mueve ahora como un solo organismo coordinado, eliminando sistemáticamente cualquier espacio de maniobra para los felinos que alguna vez se creyeron dueños de estas tierras. Los leones, atrapados en un afloramiento rocoso que se siente más como una tumba que como un santuario, observan con las pupilas contraídas por el terror cómo ese muro infranqueable de cuernos se estrecha centímetro a centímetro. La tensión en el ambiente es tan densa como el polvo fino que flota en el aire estático. Una presión física que parece aplastar los pulmones de los depredadores antes de que el primer contacto ocurra. En este coliseo de tierra y calor, la superioridad numérica de los búfalos ha anulado por completo la legendaria agilidad de los felinos, preparando el escenario para un error fatal nacido del pánico más profundo. El silencio que precede a la violencia inminente es roto únicamente por los bufidos rítmicos y pesados de la manada, un sonido que marca el pulso de una ejecución inminente. Los búfalos no tienen ninguna prisa. Su estrategia no se basa en la velocidad, sino en un desgaste psicológico implacable que desmorona la voluntad de sus oponentes. Cada vez que un león intenta asomar la cabeza con un gesto de desafío o lanza un rugido para intentar intimidar a la masa oscura, una docena de machos veteranos golpean el suelo con sus pezuñas con una fuerza sísmica, levantando una cortina de tierra segadora que envuelve a los felinos en una nube de confusión. El general se mantiene firme en la vanguardia,
con sus ojos oscuros y profundos fijos en el líder de la coalición joven, sosteniendo una mirada que no conoce la piedad. No hay rastro de miedo en las presas habituales. Lo que emana de la manada es un odio ancestral, una memoria genética de siglos de persecución, que ahora encuentra su momento de redención. El depredador experimenta finalmente el terror absoluto de ser observado, como si fuera una simple pieza de carne, mientras la manada aguarda con una paciencia aterradora el momento exacto para lanzar la carga definitiva. Dentro del reducido espacio de la roca, la unidad de los desterrados se quiebra de manera irreversible, bajo el peso del calor sofocante y la presión psicológica del asedio. Los leones jóvenes, cuya arrogancia los llevó a subestimar a la manada, comienzan a mostrar signos de una agresión interna desesperada, gruñéndose y empujándose entre ellos, en lugar de colaborar para encontrar una salida estratégica. La jerarquía que los mantenía unidos se desvanece frente al instinto de supervivencia más egoísta, transformando a la poderosa coalición en un grupo de individuos aterrados que se disputan el último rincón de sombra y seguridad. Mientras tanto, en la llanura, los búfalos permanecen en una formación impecable y silenciosa, demostrando que la disciplina de la manada es infinitamente superior al individualismo feroz del cazador solitario. La desesperación es visible en los rostros de los felinos, cuyas melenas doradas están ahora cubiertas de polvo grisáceo y sudor amargo, marcando de forma definitiva el inicio del fin de su breve y violento reinado en esta zona de la sabana indómita. Uno de los leones más jóvenes, desbordado por una ansiedad que ya no puede contener, intenta lanzar un rugido de poder absoluto, un grito que en otras circunstancias haría temblar el horizonte, buscando romper el cerco mediante el miedo. Sin embargo, el sonido se pierde de manera patética en la inmensidad de la llanura y no genera la más mínima reacción en los corazones de piedra de los búfalos. La muerte negra ni siquiera parpadea ante el desafío del supuesto rey. Para ellos, ese rugido es solo aire vacío, una señal inequívoca de debilidad y agotamiento más que de verdadera fuerza. Esta falta de respuesta es el golpe final a la moral de los depredadores, una humillación pública, donde el soberano de la selva se ve reducido a un animal asustado frente a una fuerza de la naturaleza que no puede ser intimidada por leyendas. El momento de la verdad se manifiesta cuando, con un movimiento coordinado y aterrador, los búfalos dan un paso simultáneo hacia adelante, reduciendo el radio del cerco a la mitad y dejando claro que el tiempo de las advertencias ha terminado. La paciencia del general finalmente se agota y, con un bufido gutural, da la señal que la manada esperaba con ansias contenidas. No es una carrera veloz ni elegante, sino una marcha pesada, rítmica e imparable que hace que el suelo mismo tiemble bajo el peso de toneladas de músculo y furia. Los búfalos de la primera línea bajan sus cabezas masivas, alineando sus escudos de queratina en una falange impenetrable que no deja huecos para la huida. Los leones, al ver que el espacio vital desaparece bajo la sombra de los cuernos, se ven obligados a realizar un salto desesperado desde su refugio hacia el mar de lomos oscuros que los rodea. Es el punto de no retorno, donde la fuerza bruta colisiona con la desesperación más pura. El aire se llena con el sonido seco de los huesos, chocando contra el cuero endurecido, y el estruendo ensordecedor de la manada, avanzando como una apisonadora viva. En este caos total, la supervivencia ya no depende de la habilidad táctica o de la agilidad felina, sino de la suerte más errática en medio de una tormenta de golpes y polvo. En el centro exacto del conflicto, la visibilidad se vuelve nula y el mundo se reduce a un torbellino de violencia ciega. El polvo dorado del mediodía se mezcla con el sudor acre y el olor metálico de la sangre, creando una niebla densa que envuelve la batalla en un velo fantasmal. Los leones intentan desesperadamente usar sus garras para trepar sobre los lomos de los búfalos, buscando un escape hacia las alturas. Pero la piel de estos animales es como una armadura de hierro que resiste los zarpazos más profundos.
Cada intento de ataque de los felinos es respondido con un testarazo violento que lanza los cuerpos por el aire, o con un pisotón capaz de quebrar costillas como si fueran ramas secas. En este escenario de pesadilla, la agilidad que suele definir al león se convierte en una desventaja trágica, pues no hay espacio para saltar, ni tiempo para esconderse, ni lugar para respirar. Es una trituradora de carne a cielo abierto, donde la voluntad colectiva de la manada está aplastando, paso a paso, la última chispa de resistencia de los que alguna vez se llamaron a sí mismos los señores de la sabana. En ese instante de caos absoluto, cuando la muerte parecía haber reclamado ya su tributo entre los felinos, ocurre lo inesperado en el corazón de la tormenta de polvo. Aprovechando una brecha mínima y desesperada que se abre tras la caída accidental de un búfalo joven, los restos de la coalición de los desterrados logran romper el cerco asfixiante. No hay rastro de la elegancia que suele definir a los soberanos de la sabana. Su huida es un espectáculo de humillación y dolor. Corren con las colas entre las patas, ocultándose en la maleza espinosa, mientras cojean y dejan un rastro de sangre que marca su derrota. La persecución de la muerte negra cesa de forma abrupta, pues la manada no busca el exterminio total, sino la expulsión definitiva de la amenaza que osó desafiar su paz. El general, ese veterano de 1000 batallas cubierto de costras y sabiduría, observa desde la distancia cómo las siluetas de los leones se desvanecen en el horizonte térmico, donde el calor hace vibrar el aire. El orden ha sido restaurado y la seguridad del grupo se ha sellado con una demostración de fuerza absoluta que resonará en la memoria de los depredadores por generaciones. Con los enemigos fuera de vista, la inmensa manada de búfalos comienza un ritual de calma que devuelve la armonía a la llanura calcinada. Las madres, movidas por un instinto protector feroz, emiten bramidos sordos para buscar a sus crías, que permanecieron resguardadas en el centro del grupo durante el fragor del combate. Los machos veteranos, aquellos que formaron el muro de cuernos, se lamen las heridas superficiales y frotan sus defensas contra los troncos de los árboles para limpiar los restos de la batalla y el polvo acumulado. Una sensación de alivio colectivo recorre las filas de la muerte negra. Una vibración de triunfo que se siente en la tierra misma. A pesar de la violencia extrema del encuentro, la estructura social de la manada permanece intacta y más fuerte que nunca. Este momento revela que la cooperación y la lealtad tribal son las herramientas más poderosas de este santuario indómito, permitiendo que animales que individualmente serían presas fáciles se conviertan en los dueños indiscutibles del terreno bajo el sol implacable del mediodía. A kilómetros de distancia, lejos del estruendo de los cascos, los desterrados se detienen finalmente a la sombra de un baobab solitario que parece llorar su derrota. Su arrogancia juvenil ha sido erradicada por completo, sustituida por un pánico que aún acelera sus corazones. El líder de la coalición muestra una herida profunda y abierta en el costado, un recordatorio permanente y doloroso de que el búfalo del cabo no es una pieza de caza común, sino un adversario digno del mayor de los respetos. En la naturaleza, las lecciones más valiosas se pagan con una moneda de dolor y cicatrices. Los leones jóvenes han sobrevivido, pero su estatus en la jerarquía de la sabana ha caído drásticamente ante los ojos de los demás habitantes del bosque. Ahora comprenden con una claridad brutal que en el reino de la muerte negra, cualquier cazador debe medir sus fuerzas con extrema cautela, o arriesgarse a ser aplastado por la voluntad inquebrantable de una manada que se niega a sucumbir. La marcha se reanuda, pero esta vez el paso es firme y rítmico, hacia el último pozo de agua que sobrevive a la sequía extrema. El sol comienza su descenso majestuoso, tiñendo el cielo de un rojo sangre que evoca la batalla reciente y baña el horizonte en un resplandor dorado. Al llegar a la orilla, el respeto ganado en el campo de batalla se manifiesta de inmediato. Otros animales, desde gacelas hasta cebras,
se apartan en silencio para dejar paso a los guerreros. Beber agua no es solo una necesidad biológica tras el esfuerzo titánico. Es un acto de triunfo sagrado en medio de la desolación. Los reflejos en la superficie del agua capturan la imagen de cientos de búfalos saciando su sed, formando una línea defensiva natural que nadie en su sano juicio se atrevería a desafiar. La paz regresa momentáneamente a este rincón del mundo, aunque todos los presentes saben que se trata de una tregua frágil, dictada únicamente por el cansancio extremo y el calor que todavía emana de la tierra. En este coliseo de polvo y supervivencia, la reflexión se vuelve necesaria para entender el equilibrio de la crueldad que rige la existencia. Aquí no existen villanos ni héroes, solo supervivientes que cumplen su papel en un guión escrito por el instinto. La inversión de roles que se ha presenciado hoy, donde el búfalo persigue al león, es una pieza esencial del rompecabezas ecológico de África. Si los depredadores no fueran desafiados de esta manera tan brutal, su población crecería sin control, agotando los recursos y rompiendo la armonía del ecosistema. La resistencia de la muerte negra mantiene a raya a los felinos, obligándolos a ser más inteligentes, más selectivos y menos temerarios. La naturaleza utiliza la violencia como un mecanismo de regulación necesario y preciso. Mientras el polvo se asienta y las sombras se alargan sobre la llanura, entendemos que la brutalidad del mediodía fue el sacrificio necesario para mantener la salud de la savia que recorre la sabana a largo plazo. El ciclo eterno de la vida se encamina hacia su cierre, mientras las siluetas masivas de la manada se pierden lentamente en la penumbra del crepúsculo. Mañana, el sol volverá a castigar la tierra con la misma intensidad, y la lucha por la supervivencia comenzará de nuevo bajo nuevas reglas. Los leones sanarán sus heridas en la oscuridad, aprendiendo de sus errores, mientras los búfalos seguirán vigilantes, confiando en la fuerza de su unión. La historia de la muerte negra y los desterrados quedará grabada en la memoria de esta tierra ancestral, un recordatorio de que en el África salvaje, el poder verdadero no siempre reside en la longitud de los colmillos o el filo de las garras, sino en la unión de los muchos contra el hambre de unos pocos. El paisaje se expande ante nuestros ojos, revelando que cada rincón esconde una batalla y cada batalla es un tributo necesario a la vida misma. El ciclo nunca termina, fluye como un río de polvo y sangre bajo el cielo infinito, implacable y magnífico en su eterna danza de poder.